Bendiga, Dios los llene de su paz, de su gloria, de su verdad. Bienvenidos a Mañaneando con Dios, que en la verdad de Cristo estamos aquí, unidos en la fe, unidos en el conocimiento, pero también unidos en este cronograma de Dios o este programa de Dios, que es una gran bendición. De verdad que me veo bendecido a través de este programa o este proyecto de vida que Dios nos ha dado, con unirnos, con llenarnos, con capacitarnos, que la verdad de Cristo sea siempre y por siempre al estar con Él, que podamos ver sus maravillas, que podamos ver lo grande de Dios en nosotros. Bienvenido mi hermano, mi hermana que están ahí siempre, y que la justicia, la grandeza de Dios venga a favor de cada uno de los que estamos acá, de los que van a entrar y de los que nos van a ver en su mañana, en su noche, allí, en cualquier lugar del mundo, sea de día, sea de noche. Bienvenido Latinoamérica, el mundo entero, que seas Dios haciendo conforme a su voluntad en sus vidas, mi vida, lo que somos y representamos para el Señor. Bienvenidos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a poner delante de la presencia del Señor este tiempo, tiempo de edificación, tiempo del buen nombre del Señor, y que la gracia y la bondad de Cristo siempre sea a favor de nosotros. Amén. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana que están ahí, y que la gracia y la bondad de Cristo siempre sea a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Si tienen peticiones de oración, por favor, nos dejan ahí o nos dejan un número telefónico y con muchísimo gusto en un momento después de mañaneando con Dios le podemos devolver la llamada o qué sé yo, agendamos una cita como el Señor los dirija y como el Señor nos dirija a nosotros. Pero aquí estamos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Venimos delante de tu presencia tal como estamos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Si hemos pecado contra alguien, contra un hombre, contra una mujer, teniendo pensamientos nefastos, Dios, ayúdanos, Señor de los cielos, si hemos discutido, si hemos peleado, si nos hemos puesto, Dios, cosas que no eran tuyas, Dios de los cielos, que nos envuelven, Dios, en direcciones falsas, en direcciones de ocultismo, de miseria, de pobreza. Hoy las anulamos y las cancelamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para llevar una evidencia de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en el gran yo soy, en la fuente eterna, la grandeza, la misericordia y la fidelidad de siempre y por siempre en el nombre de Jesús. Anulamos, Señor, toda oposición de las tinieblas, Dios, contra la salud, contra tu buen nombre, Señor, en contra de nosotros, en contra de los escogidos, de las escogidas, de los hijos, de las hijas. Aún Dios sobre la naturaleza humana, Dios de los cielos, venga Señor tu verdad, venga tu grandeza, mira cuántas cosas se han levantado acá en Colombia, Dios, mira cuántas Señor incendios, Señor, por los calores, Señor, por ese fenómeno del niño, pero sabemos Señor que todo Señor necesita Señor estar alineado a tu presencia, Dios, en esta mañana, Dios, delante de ti estamos, Dios, para que esos lugares se alineen a ti, Dios, todo espíritu de Abadón, Dios, que trae terrorismo, Dios, con la tierra, con el mundo, Dios de los cielos, lo anulamos, lo cancelamos y lo echamos al abismo y sin retorno, declarando vida y vida de Jesucristo en esos lugares, Dios, para que la autenticidad de Cristo venga, para que la verdad de Cristo venga, Dios, porque mucha gente, Señor, hace caso omiso de este nombre que es sobre todo nombre, Dios, y venga, Señor, la revelación, Dios, pero tu palabra dice, Señor, que toda rodilla se doblará ante el Creador, ante el justo, ante el Dios maravilloso, ante el Dios que tiene, Señor, grandes cosas, Señor, como juez y nuestro Señor abogado, Padre de los cielos, para que nos ayude, Dios, a quitar, a quebrantar y a romper todo estilo antiguo de vida. En el nombre de Jesús rompemos, quitamos, Señor, todo altar de bronce, todo altar, Dios, de Señor, de cosas que no son de Dios, Padre de los cielos, lo anulamos, lo cancelamos y lo dejamos inoperante en esta mañana, en este día, Dios, para que tu luz y tu verdad vengan en el nombre de Jesús, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo principado y toda potestad, Señor, que se quiera levantar contra tu buen nombre, Señor de los cielos.
Y ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, sale de nuestra casa, Dios. Sale de nuestras vidas, sale, es una orden. Y la orden es eterna, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, anulando, cancelando delitos de muerte, de paralización física, es paralización financiera. Y aún, Dios, en la parte de la salud, Dios de los cielos, lo dejo inoperante. Es una orden y la orden es perpetua, hasta siempre y por siempre. En el nombre de Jesús, reciban órdenes, porque son hechos para recibir órdenes, y así como reciben órdenes se van en el nombre de Jesús. Es un edicto que el brujo se convierte o se muere, Dios de los cielos, porque es el edicto, Dios, real, el edicto real de tu palabra, el edicto real de que toda costumbre malsana, Dios, sale de nuestras vidas, sale, Señor, cuando nosotros confesamos nuestra palabra, Dios, haces tú, Dios, que las maravillas tuyas vengan, interpretadas por ti, Espíritu Santo, interpretadas por tu verdad, por tus baluartes, por tu grandeza y por tu buen nombre, Señor de los cielos, atando, Señor, a Poseidón, Orión, Letargo y a todo lo que venga en contra de nosotros, Dios. Vemos, Señor, la manifestación de tu verdad, vemos la manifestación de tu grandeza, Dios, que sin ti no somos nada, Dios, porque a través de la fe, Señor, se mueven, Dios, se mueve tu buen nombre, se mueve, Señor, tu dirección, Dios. Nosotros, Señor, el trabajo que nos corresponde es creer, y si creemos, Señor, todo, absolutamente todo es posible en el nombre de Jesús, quitando, Señor, nuestro ADN, nuestro papá, nuestro ADN, nuestra mamá, Señor, para ponernos el ADN de Jesucristo. Pensamos como el Señor Jesucristo, Señor, actuamos como el Señor Jesucristo y damos, Señor, el testimonio de que sí se puede, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el nombre de Jesús, y levantamos bandera Nisi por la Iglesia Internacional Tierra Buena, por cada uno de los participantes y por los que tú añadirás para tu gloria y para tu honra. Amén, amén y amén. De verdad que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque y toda situación adversa en el nombre de Jesús. De verdad que es un verdadero privilegio servirle a Dios y a todos cuanto Dios nos permite hacer. Bueno, vamos a escuchar estas canciones y que sea el Señor hablándonos y capacitándonos. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Oh Rey de los cielos. Sikativike. Al estar. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Al estar ante ti. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Sí, Señor. Lo diré, sí, Señor. Flores proclamándote rey, si cavive venido. O shekendeleve candaline aibex sotoy coro. Multitudes cantar. Santo, santo, santo es el Señor. Oh Jesús, digno Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Santo Mendeshreve, Chico Toro Toro Sheve, Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, digno por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Amba viva riba caibaranda la masanda.
Kita mariso tori rende lencos. Ante ti, nadándote en el mar de cristal. Sí, Señor, de la multitud. El asombro allí me ha de postrar. Shabaribo con entre las multitudes cantar. Oh Jesús, gracias papá, gracias Espíritu Santo. De Dios, el que fue inmolado en la cruz, Santo Meneshere Veré. Anda maritoro sheretoro, tuya suya eres, y al que está dentro no sea el honor. Santo, 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 el Señor, ven a conocidos con oh si te beso. Santo, santo, santo. Oh Señor. Santo, santo es el Señor, y también con poder, todo lo que existe es por Él. Santo es por Él, santo, santo. Todo lo debemos a ti, Dios. Todo lo que vemos, aún lo que no vemos, es tuyo, Dios. Es tuyo, el programa tuyo, Dios. La verdad tuya, la grandeza tuya, Señor de los cielos. Es tu verdad, Dios. Es tu verdad, Señor. Es tu verdad, mi Señor y mi Rey, en el nombre de Jesús. Dice a la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Santo, santo. Santo, santo. Oh Jesús, santo. Oh Señor. Nada parece que estás aquí, cayendo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Amba bariba maresheve, trayendo sanidad. Santo va que bariba seiva. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Oh Señor, te mueves entre el pueblo. Tu verdad, trayendo sanidad. Tanto besenerisce, corre vacío. Con mi fe me alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Oh Señor, mi milagro recibiré.
transformado yo seré. Oh Señor, Con mi fe alcanzaré alcanzaré, con mi fe. con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Santo, santo. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Santo mi que ves, mueves entre el pueblo, trayendo sanidad y te beso. yo sé que estás aquí, Santo, santo. siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Santo, santo, santo. Con mi fe Alcanzaré. Santo, santo. Santo Dios. Santo. Mi milagro recibiré. No, Señor. Sé que transformado seré. Santo, santo. Con mi fe alcanzaré, oh Señor, mi fe, oh Señor, Señor, mi milagro recibiré y sé que transformado hoy seré, sí Señor, Santo Dios. transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, Anda vije vashi, y sé que transformado Santo, santo. Oh Señor, yo seré. santo, santo. Gracias a ti, Dios. Gracias a ti, Señor. Vemos la transformación de nuestra casa, de nuestra vida. Primeramente mi vida, Señor, la has transformado, Dios. Ese lamento se volvió gozo, ese entendimiento se volvió fortaleza, Dios. Y sabemos, Señor, que tú eres el hacedor, que tú eres el Rey por siempre y para siempre, mi Señor. Gracias, Dios, por lo que tú sabes hacer, Señor, que tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Dios. Sabemos, Señor, que tu grandeza siempre será eterna, Dios, que tu verdad y tu fidelidad siempre será, Señor, tu grandeza, Dios, tu buen nombre, Dios, tu fidelidad, Dios, y tu exactitud, Dios. Gracias, Señor, por darnos, Señor, a entender, Dios, que dependemos de ti, que dependemos del Dios maravilloso, de ese Dios que trasplanta, Dios, todo, Dios, lamento en gozo, en entendimiento y en verdad tuya, Dios. Somos guerreros de una milicia, Dios. Somos guerreros, Padre, de tu verdad y de tu grandeza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu buen nombre y por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestra verdad, que tú eres nuestro conocimiento, pero también nuestra actitud, Dios. Sabemos, Señor, que tú eres el buen Dios, ese Dios bueno, ese Dios maravilloso,
que nos lleva a conocimientos grandes en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Bueno, mi hermano y mi hermana que están ahí, vamos al primer libro de Romanos, por favor. El único libro, perdón, de Romanos, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Capítulo 1, versículo 8 en adelante. Tremendo, ¿no? Cuando uno tiene unos deseos de visitar un lugar que le pone el Señor por ir, por que Dios apareje todo, porque es un destino de Dios, ¿no? Es necesario que eso se vuelva realidad en nosotros. Un destino de Dios, un destino eterno, un destino de su gloria, de su verdad, ¿no? De su capacidad, porque la capacidad es la que nos mueve, la que nos da el éxito de Dios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dice así: deseos de Pablo de visitar Roma. Dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? Es un decir cuando yo voy a salir, es un decir que me vaya bien, que Dios me va a llevar, pero también me va a traer con bendición donde yo salgo para llevar su grandeza en el nombre de Jesús, ¿sí? Como la manifestación de la boca de ese varón. Entonces, como su boca tiene poder, también tiene que hacerlo, porque muchas veces salimos y suceden cosas. Por eso es que hay veces Dios dice: pero si tú no lo hiciste, si tú no te capacitaste y estás capacitado, pues no lo haces, ¿qué puede suceder? Cosas que no son de Dios. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí ve? Siempre hago rogativas, siempre hago oraciones por el que no me conoce, por el que me conoce y aún por mis adversarios. Sabemos que Dios tiene el control, pero tenemos que orar en todo momento y ser agradecidos, ¿no? Ser agradecidos a través de quién, del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Porque si yo hago rogativas tienen que verse, pero si no se ven es porque ¿qué? Todavía hay cosas almáticas, todavía hay cosas que no me dejan mover y sigo en lo mismo, embolatadito o embolatada. Versículo 10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Más claro imposible lo que estoy hablando, ¿no? Siempre poner en manos de Dios cualquier situación. Va a ser, póngala en las manos de Dios. Piensa, póngala en las manos de Dios. ¿Sí? Es real que Dios está en todo lugar. Es real que Dios quiere que tú tengas una avanzada. Pero esa avanzada sin Dios, sí, va a ser próspero, pero en un momento se puede derrumbar. Porque no pusimos a Dios en nuestro viaje, en lo que pensamos. Nada va a ser próspero totalmente, sino se puede caer. Pero si ponemos el nombre de Dios, vamos a ser bendecidos. Versículo 11: porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Dese cuenta, ¿no? Llevar la transformación de Dios, llevar esa evolución de Dios, llevar su buen nombre, llevar lo que Dios nos ha dado, que por misericordia, por grandeza Dios nos lo dio, tenemos que soltarlo a otros o a otras, llevar ese comunicado de que si hay un cambio en el Señor Jesucristo. Pero ese cambio se tiene que ver, ¿no? No porque no, es que yo ya estoy cambiado, pero va a actuar y va a ser difícil si dices mentiras, porque si es mentira, se va a ver. ¿Y qué es mentira? Que yo digo una cosa que no es. ¿Sí? Porque la evolución de Dios es que se vea.
que la fe es por el oír y oír la palabra, ¿cierto? Si yo oigo la palabra, eso es lo que me da edificación. Pero ¿qué? Me mantengo firme en lo que escuché, me mantengo firme en lo que soy y represento. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nosotros es común a vosotros y a mí. Si dése cuenta, ¿no? Si tú tienes fe, es de verdad confortados que tengamos esa fe para llevarla. Sí, ya somos confortados, ya hemos sido caminados, diseñados de Dios, entonces llevamos ese confort a otras personas que no lo tienen. Porque si tú eres transformado, ¿qué vas a hacer? Transformación. ¿Sí? Al estar donde Dios está, donde Dios quiere, donde Dios nos ha puesto, que verdad alcanzamos, Señor, la gracia, la bondad de Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, por su fe. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido extorbado para tener también entre vosotros alguno fruto, como entre los demás gentiles. Dese cuenta que a este hombre Pablo, Dios se le apareció y tuvo un verdadero encuentro con el Señor. ¿Qué encuentro has tenido tú para hacer la gracia o la bondad de Dios? Porque muchas veces le decimos, no, es que yo ya conocí a Dios y yo camino con Dios, pero en un momento se seca o situaciones adversas y como que va en declive. Entonces no has tenido a Dios totalmente, porque si tenemos a Dios, Dios es ganancia, Dios es muerte, Dios es capacidad, pero también intelecto, acción. Acción es que mi fe, yo le creo a Dios que Dios está en mí, yo le creo a Dios que yo lo voy a ver, yo le creo a Dios que verdaderamente yo soy hecho a su imagen y semejanza. ¿Sí? Muchas veces uno dice yo voy, yo voy, yo voy, pero ¿qué pasa con eso? Se vuelve almático porque yo voy, yo voy, yo voy como un rayo. Pero acuérdese, mi hermano y mi hermana que me escuchan ahí, eso tiene una connotación espiritual, que son promesas rotas. Y una promesa es una promesa, tiene que cumplirla. Si usted la cumple al ser humano, con mayor veras a Dios. Y si no, he roto. ¿Y he roto por qué? Por mi propia boca. Legalidad, Satanás. Legalidad, Satanás. Versículo 14. A griegos y no a griegos, y sabios y no sabios, soy deudor. Dese cuenta, ¿no? Ahí lo que estamos hablando. A griegos, a humanos, a humanos, a italianos, a franceses, bueno, a colombianos, el que sea. Tú le prometes algo, tienes que cumplirlo. Y si no, abres una puerta. Entonces es un avance que tú lleves, digamos, con revelación a Dios, a su riqueza, a su grandeza, pero por causa de que tú dices y no lo cumples, ahí hay un legado. Entonces, lo, el enemigo te trata de detener, te trata de poner cosas que no son de Dios. Hasta que tú no cumplas eso, no sigues tu avance. Entonces me explico, ¿no? Si tú vas en el avance del Señor y tú dices algo y no lo cumples, ¿qué pasa? Hay una legalidad. Y al haber una legalidad ahí, ¿qué pasa ahí con esa legalidad? Satanás toma el trono, toma el sartén por el mango. Y al tomar el sartén por el mango, ¿qué pasa? No nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque nunca fuimos entendidos en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué toca hacer? Ir a las cortes celestiales, Señor, y perdóneme, Señor, porque yo prometí y no pude cumplir. Perdóneme, Señor, pero ahora, Señor, que he entendido, le quito la legalidad de lo que yo hablé a favor de mi hermano o a favor de ese sitio. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios tiene para mí y que nadie me detenga. ¿Sí? Es quitarle la legalidad. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tremendo, ¿no? Moverse para donde Dios le diga. Así eso es lo que la general Dina Santa María hace.
llevar su grandeza de Dios, llevar la fidelidad de Dios, llevar estos actos proféticos a todo el que lo quiera, porque es que el que lo quiera, no, esto no es a excepción de personas, no, es al que quiera. Dice acá el poder del Evangelio, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más claro, imposible. Si tú eres justo, vivirás por fe. Pero si tú no eres justo, es que el justo es una parte de llamado, es una parte de que esté con Dios, reconciliado en todas las áreas que en un momento no sabíamos que habíamos soltado, reconciliado en la verdad de Cristo, y eso lo hace justo delante de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú ores no encuentres estorbo, para que cuando tú ores por otro, la visitación del Espíritu se manifieste en él o en la persona para sanidad. ¿Sí? Porque el que cree, todo le es justicia, ¿no? Porque para fe, como está escrito. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, los hombres que tienen con injusticia la verdad, ¿sí? Que la amarran, que la ponen, que la minimizan. Si tú dices que tienes la verdad es Cristo, y esa verdad por encima de cualquier lugar tienes que llevarla. Hay gente que solo por decirle la verdad de un enemigo o enemiga, se gana unos enemigos. Pero no importa, a eso vinimos. Como Juan el Bautista predicaba al desierto. ¿Y qué quiere decir desierto? A los que estaban olvidados, a los que creían que tenían todo. ¿Sí? Desierto. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí ven? Todo es de Dios, traspasado, llenado, dado la gracia y la bondad de Dios. Entonces acá me voy a detener un poquito. Si tú conoces a Dios y Dios te ha dicho, ¿por qué no esperas? Porque es que si yo espero, es un don de Dios, la esperanza. La fe es esperanza. La fe es paciencia. La fe es gozo. La fe es el verdadero amor por hacer las cosas mientras que yo estoy esperando por hacer otras. ¿Sí? La evolución de Dios. Si yo tengo fe, todos mis problemas se los entrega a Dios. Yo hago lo que tengo que hacer para Dios y Dios hace lo que Él sabe hacer. Su misterio, su grandeza, su buen nombre y su exactitud para nuestras vidas. Porque es manifestado de Dios que descanses. Por eso es que tú echas la carga, tú echas la ansiedad para esperar que lo de Dios. ¿Sí ves? Porque no la echas por echarla, sino que se vea el don de Dios, lo manifestado de Dios, lo que Dios dice a través de su palabra, de su diseño, de su grandeza, de su buen nombre. Porque ahí usted va a ser entendido y entendida. Es necesario que pase por San Benito, San Carlos y todos esos lugares del sur de Bogotá, claro. Pero, ¿qué pasa? Si pasa y tú no le dices que entre, ¿qué es de entrar cuando tú le dices a Dios? Que me enseñe, que me capacite, que estoy dudando en esta situación, se la entrego. Señor, ayúdeme con esto porque me está quedando grande. Ayúdeme con esta situación que verdaderamente no sé cómo hacer. No la soporto más. Yo quiero, pero no he visto. Pero si yo se la entrego a Dios, ¿qué hago? Hago un trasplante y sigo en lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿sí? Es quitar toda ansiedad, toda carga, todo yugo pesado que no es mío, que no me corresponde llevar, porque en la cruz del Calvario Dios hizo esa manifestación a favor de nosotros. ¿Sí ve? Hay una evidencia de Dios en nosotros, pero nosotros
como que poco de eso. Que yo quiero ser guerrero, que yo quiero ser guerrera, ya eres guerrero y ya eres guerrera. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios asignó para tu vida. Tú vas a pelear tus batallas, pero todos estos argumentos que te estoy hablando son los que tienes que quitar. Ser entendido y entendida como si fueses Jesucristo o como eres Jesucristo en ti. Como si, como, como si estuviera o como está Jesucristo dentro de ti. ¿Cómo pensaría? Acuérdese que nos habla de una tempestad que estaba en una barca, que parecía que se iban a hundir, y él durmiendo. Pero ¿qué pasa? Era para darle revelación a esos hombres que lo hicieran, pues no lo hicieron. Pero Dios les enseñó a través de Jesucristo. Entonces muchas veces pasan situaciones, pero es necesario para que tú tengas ese carisma, esa fe, ese entendimiento de que es necesario, pero yo lo voy a quitar en el nombre de Jesús porque se lo entregué. ¿Sí? Hice una adopción de quitar todo mi lamento y se vuelve gozo a favor mío. Si yo tengo gozo, veré la gloria, pero si no, acuérdese que todo es manifestado de amor. Si yo no tengo amor para hacer las cosas, estoy en el lugar equivocado. Las hago porque me toca. Pero ¿y dónde está Dios? Con su amor en mí. En mí, hablemos de en mí. O de cada uno de nosotros. Entonces, la manifestación de Dios es que progresiva. La manifestación de Dios es que Dios nos da, pero Dios nos está capacitando. Si yo entrego, Dios hace. Si yo no entrego, ¿cómo Dios me va a dar? ¿Por qué? Porque la ira produce ¿qué? Guerra. La ira, el enojo, la contienda. Y eso es la división de Dios en nosotros. ¿Y qué es eso? Satanás. Con sus artimañas, con su esto. Pero si yo le creo a Dios y Dios me ha dicho que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser bendecido, me está edificando para llegar a qué? A eso que está hablando Dios. A eso que Dios ha dicho a través de sus labios que yo voy a ser bendecido. Y a través de sus labios que es que Dios quiere que nadie se pierda y que seas bendecido y que tú lleves un olor fragante donde Dios te ponga. Inclusive está con tu trabajo, inclusive está con en tu casa, con tus seres queridos, que te vean diferente, pero si no. Y el ser diferente no es que hables de Dios, sino que se vea que tú eres Dios. Porque ¿cómo Dios actuaría en una casa donde hay conflicto y división? Tienes que estar parcial en tu casa, ni allá ni acá, sino llevar la presencia de Dios. Vamos a orar, mire que esto no es de Dios, esto no trae bendición. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios, ¿sí? Traer lo que tiene que ser revelado allí en ese lugar. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo creo que acá hay una cosa poderosa, ¿no? Una cosa de manifestación, ¿no? De Dios. La creación del mundo. Si Dios creó al mundo, no fue para matarlo ni para llevarlo a la mediocridad, sino para llevarlo a un plan exacto que Él ha formado y ha dicho desde antes de la fundación del mundo. Él lo dijo, lo pensó, lo dijo y lo soltó para los hombres de Dios. ¿Y qué pasa? Revolución, incredulidad. Entonces la gente quiere ser como Dios. Y al ser como Dios están obstaculizando un paso de lo que Dios dice, que Dios no comparte su gloria con nadie es con nadie. Entonces sí que veníamos nosotros anteriormente, veníamos como seres humanos a ocupar espacios o lugares que no nos correspondían. Entonces acá hay algo maravilloso, ¿no? Que si son hechas de Dios, de modo que que no tienen excusas, porque qué, porque no tiene excusa. No podemos saltarnos posiciones, no podemos saltarnos que así es, que sí, que la fe, sí, la fe, pero la fe de acuerdo al programa de Dios, no a mi fe y lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es poquito para lo que Dios tiene, pero cuando ese poquito en las manos de Dios se vuelve brillante, pero que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no?
O sea, me explico. Si yo alineo mis pensamientos a los de Dios, voy a tener un programa exacto. Si yo no alineo mis programas a los de Dios, me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en disciplina, porque estoy queriendo ser, claramente una palabra que acá dice invisible. Y si soy invisible ante Dios primeramente, pues ante el mundo seré visible. ¿Sí? Porque me lo suelta. ¿Sí? Lo más importante es lo que dice Dios de nosotros, porque su eterno amor es para siempre, su deidad es para siempre, su buen nombre es para siempre. Lo invisible de Dios somos nosotros, ¿para qué? Para que seamos trasplantados. Todo lo que Dios ha querido poner en nosotros es que su verdad, su grandeza, su autenticidad, para que en eso invisible se vea lo visible en nosotros, que la gente vea lo visible de Dios en nosotros. ¿Sí, mi hermano? Claramente somos bendecidos a través de que del buen nombre del Señor Jesucristo, pero ¿por qué no lo llevamos? Y hay veces como que fracasamos y vamos a hacer algo y no podemos. Acuérdese que venimos hablando de la tercera y cuarta generación. ¿Y por qué siempre hablan de eso? Porque lastimosamente estamos viviendo marcos. Mi papá era pobre, mi mamá era pobre, mis tíos eran pobres, mis abuelos fueron pobres, se levantaban y se caían y todo eso. Y todo eso se ha trasplantado hasta que tú te seas sabio y sabia y tienes que cortarlo en el nombre de Jesús. Allí en el tercer cielo subes, hay una corte y dices, me presento delante de ti como delante de mi abogado el justo, que es el Señor Jesucristo, y delante de los 24 ancianos y delante de mi abogado el justo, perdón, y del juez justo, discúlpeme, del juez justo que es nuestro Dios, y llamo a mi acusador, ¿sí? Entonces le pongo ahí. Yo era, mi familia fue, pero a partir de hoy no lo acepto más, no lo recibo más. Quito rechazo, mentiras, idolatría, todo eso. Pero no solamente se va a quedar en que usted lo va a cortar, sí, eso le da el avance de Dios. Pero si usted no se mantiene, sino después vuelve y coge, ¿qué pasa ahí? El perro vuelve al vómito. Y ahí es cuando Dios quiere que tú saques tu armadura y pelees tu batalla. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus racionamientos. En su necio corazón fue entendimiento, entenebrecido. ¿Sí ve? Por causa de ocupar espacios o por causa de no seguir a Dios, acuérdese, mi papá fue de mala servicio, mi papá. Mi mamá también, mis abuelos también, y Dios nos dio el privilegio de levantarnos y aquí estamos. Ahora, ¿qué toca hacer? Ir a las cortes celestiales otra vez y a quitar todo eso. Yo quiero servirle, Señor, yo quiero amarte, yo quiero bendecirte, yo quiero glorificarte, Señor, deme más de lo suyo, deme más de lo suyo. Sí, ve todo el tiempo, pero si yo lo dejo a un lado, ¿qué pasa? Sigo en lo mismo, repitiendo marcos y repitiendo oraciones, y esas oraciones no dan justicia, y esas oraciones como que no las veo, y como que en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y ahí hay que racionamiento de hombre, que me dio efecto en un momento, pero es al estilo mío, pero me dio entendimiento, pero fue porque estuve con Dios un momento, ¿sí? Me escondo del avance de Dios. Hago un pronombre de decirle a Dios si yo quiero, pero a mi estilo, no al estilo de Dios. Y al estilo de Dios, de nosotros, no funciona. Funciona al estilo de Dios. Entonces, nosotros confesamos, pero vemos la grandeza de Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí ve? Un estilo antiguo. Por eso fue que nuestra familia está en desorden, que no conocen a Dios, que no conocieron a Dios, o los que conocen son parte almático. No, es que yo estoy en la mejor iglesia del mundo, la tal por cual, que esa es la que salva, la que todo se vuelve unitario. Solo esa iglesia y de resto no hay nada más. Y acuérdese que la iglesia es universal,
pero tiene que haber un lugar donde Dios esté santificando, llenando el programa de Dios, haciendo que el hombre sea justo, que la mujer sea justa, pero tienen que haber servicio. Y si en tu iglesia no sirves, entonces estamos lejos de Dios, porque nuestros antiguos no lo hicieron, porque nuestros padres no lo hicieron, y nosotros de vez en cuando lo hacemos, y al estilo de nosotros. ¿Qué pasa ahí? Nos volvemos necios. Y al volvernos necios, ¿será que Dios nos bendice? Sí, Dios nos bendice. Solo con el simple hecho de que tú seas vivo, que estés vivo, ahí es bendecido. Pero ¿quieres más? Tienes que meterte al programa de Dios. Tienes que meterte al lugar santo, a la justicia. Tienes que llorar en su aposento. Si tú no lloras, eres piedra. Y no llorar por llorar, hermano, sino llorar que el Espíritu le dé a usted el redarguirse por situaciones, y no solamente por las tuyas, sino por otros. Jesucristo lloraba, y por la humanidad. Lloró antes de nuestra generación, lloró por ellos. Después de nuestra generación lloró, y ahora por nosotros lloró, y por nuestra generación que sigue lloró. Por toda la humanidad lloró. Si ve que no hizo a excepción de personas, y a nosotros nos cuesta, hay veces como seres humanos, soltar lágrimas por alguien, poner los zapatos de otro. Ay, es que yo tengo esa situación y nadie ha podido, nadie puede. ¿Será que Dios le quedó grande tu vida? Yo no creo. Ay, es que yo, y siempre lo mismo. La parte financiera, ay, Señor, pero es que mi parte financiera, por causa de la desobediencia de mi papá, de mi mamá y de mis generaciones, mis finanzas están atadas, porque nadie me enseñó a dar. Si ellos me hubieran enseñado a dar, yo tendría mi economía alta. Eso es porque las finanzas mueven finanzas, nada más. Pero si yo no le doy a Dios, sino yo creo que le doy 100 pesos o 200 pesos o 50 pesos cada vez que me acuerdo, no hago el programa de Dios, porque el programa de Dios es para siempre, para todos, hermanos. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Le dieron un nombre. Querían ver un Dios. ¿Y cómo se llama eso? Egocentrismo, idolatría, mentiras, engaños, porque el enemigo se metió a través de un espíritu que se llama Belial, y ese espíritu fue rápido, sutil y activo para ganar eso. Y desde ese entonces venimos con toda esa corrupción, desde las generaciones pasadas, desde toda esta gente que nosotros no los conocimos, pero todo eso traían una maldad, traían todo eso. Tenemos que despactarnos de todo eso. Yo no quiero más toda esa línea, y le he dicho a Dios que yo no quiero más. Inclusive me despacté del ADN de mi mamá y de mi papá para seguir en el avance de Dios y ponerme el de Jesucristo, creer y creo, y vuelvo y creo que eso es lo que nos da efecto. No haciendo a excepción de personas, ojo, ¿no? Sino que creo que el ADN de Jesucristo es el resultado de todo. ¿Sí? Llevando su amor, llevando su grandeza, llevando su racionamiento a todos, y siendo el hombre correcto, y con lo que Dios me ha dado, corrección a muchos y a muchos. Pero el primero fui yo, porque entendí que si yo entrego, Dios me da. Si yo no entrego, ¿cómo Dios me va? En muchas iglesias que se habla la palabra, y ahora solo es almáticos a la parte emocional, den, y venga, hermano, que usted tiene los bancos celestiales a su favor, pero tiene que dar esto, tiene que dar una cantidad. No, eso así no es, así no es. Así Dios no opera, opera en lo real de Dios, que tú le das y Dios hace. Y espera, no porque lo estoy diciendo yo, no, sino que la palabra dice que nosotros en un momento le robamos, entonces que tenemos que cancelar edictos de robo que hicimos contra Dios. Y al ir al tercer cielo y decirle a Dios, yo no quiero más eso, es ninguna condenación en contra mía, eso es lo que me garantiza que yo rompí el acta que me era contrario, y ahora sí comienzo a darle. ¿Y qué dice la palabra? Pruébeme ahora en esto,
y no abriré las puertas y las ventanas a favor suya. Pruébeme, pero después de romper el acto de los decretos que eran contrarias contra su vida y contra lo que usted es. Pero es que es probar que usted tiene que mantenerse. Si usted no se mantiene, ¿cómo lo estamos probando a Dios? ¿Solo con algo? No. Y no te vuelva receptivo de que solo tengo que darle esta vez y Dios va a hacer. Sí, Dios va a hacer, pero no porque yo diga, sino porque la palabra lo dice. Prueben y Dios prueba. Sí, porque quiere ver la evidencia suya de que usted se va a mantener. Que usted tiene que sacar toda incredulidad, todo lo corrupto, todo lo que era imagen de un hombre o una mujer, tiene que sacarlo. ¿Y a través de qué? De lo que Dios te dice. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué dice Dios del cuerpo? Que somos templo del Espíritu Santo. Echándole Coca-Cola, echándole embutidos, echándole ají o situaciones adversas como digamos que tú comes y le echas una comida después más dura, esas papas chorreadas o esa vaina, todo, de vez en cuando, no, sino todos los días un programa de empanadas, gaseosa o tinto al mayor por ciento. ¿Qué pasa con eso? Trae descomposición a tu salud, pero tenemos que ser entendidos porque nosotros fuimos malos administradores de nuestro cuerpo. ¿Qué dice ahí? Que trajimos pasiones que no eran sino del mundo. Ahora que Dios nos manda a ser inteligentes y a ser sabios para que podamos durar mucho tiempo. También si tú no te cuidas, pues cómo vas a llegar a una edad bastante avanzada. ¿Cómo? Si todo está en el programa de Dios. Deshonramos a Dios a través de que de ser malos administradores de nuestra salud. Nuestros dientes, nuestro léxico como es para con la gente. ¿Eres igual acá como allá afuera o eres acá uno y allá afuera otro? ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado con nuestro propio cuerpo porque la gente se está dando cuenta de todo eso. Y lo que más duro nos cuesta es que la gente censure, que la gente hable cosas que en un momento vienen en contra de nosotros. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ven? Cambiaron. En la antigüedad cambiaron. Yo también en un momento Dios me llamó hace muchísimos años, pero yo cambié. Dios me llevó a una iglesia tras una chica y yo hice una oración allá, pero me salí. Y tras de eso tuve muchos inconvenientes, muchos factores, muchas situaciones en contra mía, muchas, digamos, mentiras, idolatrías, tanta cosa, vaya por acá y eso. Pero si todo eso fuera de Dios, Dios, ¿dónde estaría? ¿Dónde verdaderamente estaría como buen nombre que es en nosotros? Le dimos dinero, en el caso mío le dimos dinero a los brujos, a los santeros. ¿Qué tocó hacer? Eso tocó una serie de cosas, despactarnos, subir y cada rato, Señor, ayúdeme, Señor, yo no quiero más esto, Señor, yo no quiero más incredulidad en mi mente, en mi ser, Dios, yo quiero ser tuyo. ¿Y cómo se hace eso? A través de conocer a Dios, conocerlo como verdadero Padre. Y si yo conozco a mi Padre, conozco todas las cosas que mi Padre me enseña, ¿sí? ¿Y qué es? El buen nombre, la grandeza, la suavidad, la amabilidad, el comportarme como hijo, el comportarme como hija, y todo eso el culto a bendecir siempre el nombre de Dios, ¿sí? ¿Qué diferencia? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dese cuenta.
se prostituyeron, hicieron cosas, y vino a gobernar un espíritu que se llama Jezabel en las mujeres totalmente. Que allá las mujeres se irritan, que ya las mujeres no están, que las mujeres se la pasan en las discotecas, se la pasan en las cantinas y se la pasan haciendo lo que los varones hacen o tienen que hacer como varones. Si ve que ya los padres ya no están en las casas, ya no están haciendo, buscando a Dios, sino buscan a las mujeres, soltamos lo que Dios nos dijo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en una laxivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo los mismos la retribución debida a sus extravíos. Enfermedades, porque dice un programa que Dios nos dio a través de la iglesia, de la escuela y estando un guerrero, que cuando el miembro de un hombre entra por la parte que no es lo normal de Dios, que Dios dejó como delegarse para que cuando usted tenga intimidad, que entre por un lugar que no es, imagínese, queda maldecido por las partes anales o por la parte de la boca. La boca se hizo para bendición, no para maldición. Y cuando la persona toma el miembro de un hombre a través de la boca, ¿qué pasa ahí? Maldición. Cae. Porque eso no es de Dios. Porque eso no es lo natural de Dios. ¿Sí? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que Dios nos ayude. Sí, los entregó, mentes reprobadas, mentes que no eran aptas de Dios, que no eran conforme al diseño de Dios, que no tenían ni siquiera algo de Dios, ni siquiera algo de Dios, sino se entregaron como bestias, como animales. Versículo 29. Estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias. Entonces, dentro del común de Dios y dentro del programa de Dios, ¿qué pasa? Nos alejamos, porque nadie nos enseñó esto. En ninguna iglesia cristiana, llámese de la denominación que se llame, hablan de esto, sino hablan de las pasiones, de las cosas, pero no nos meten a introducir los que, mire, veníamos con esto, veníamos con cadenas de estos, veníamos con eso, que inclusive teníamos pensamientos de que cuando estábamos con nuestra esposa o con nuestra novia en ese entonces, pensábamos en otra, ¿sí? De desórdenes. Todo eso toca anularlo, cancelarlo. ¿Cómo se hace? Al tercer cielo, Señor. Yo pensaba cuando estaba con relaciones con esta y esta pensaba en otra, pensaba en situaciones, pensaba en tener más dinero, fuera como fuera. Yo era uno de esos. ¿Y qué tocó hacer? Subir al tercer cielo y anular y cancelar todas estas envidias, homicidios, porque son homicidios mentales, homicidios de dardos del enemigo. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos desórdenes a los padres. ¿Sí? Como ahora se ha escuchado, no, eso no es ahora, sino hace muchos años, se ha escuchado, es que mi hijo ya va a cumplir 18 años, tengo que llevarlo donde las mujeres para que se vuelva varón. Mentiroso el diablo. Entre más casto y más puro, va a encontrar la doncella que Dios tiene para con él. ¿Sí? Porque esa era la mente corruptiva, la mente no acorde a la de Dios. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así éramos, Dios. Así era yo. Imagínese de dónde Dios lo saca. Pues imagínese a coger el costal. Un costal acá en Colombia llamamos es que indigencia. Todo sucio, todo sin nombre, sin ninguna clase de evidencia.
Versículo 32 y terminamos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Simpatizante. Si tú fuiste simpatizante de la muerte, de ver terror, de ver miseria, de ver pobreza, y te jactabas en un momento con iras, con enojos, con contiendas en contra de otros, tienes que despactarte, tienes que romper, tienes que anular, tienes que cancelar, hermano y hermana que me estás viendo. ¿Sí ves? ¿Tarea hay? Claro, tarea hay. No porque llegamos a Dios ya, eso tan lindo y eso no. Ahí comienza la tarea. Y Dios va mostrando, Dios va capacitando. Pero esto es fácil. Si tú eres entendido, le quitas las actas, decretos y se mantiene. Y si tú eres que te mantienes, eso es el éxito, como lo mismo de las finanzas. Yo le doy a Dios mirando. Bueno, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Voy a darte, ojalá no hable, sino piense, solo con Dios. Y yo hago esto, pero tú me ayudas con esto, ¿sí? Porque es que Dios no deja en saco roto tus situación. Entonces, si tú haces un pacto, créale a Dios que por ese pacto te vas a levantar. Por eso es que Dios hace que la fe se evolucione en nosotros, se active totalmente en nosotros. Bueno, espero que les haya servido, espero que esta charla y estas edificaciones de Dios a través de su palabra podamos ver que Dios sí quiere que nosotros seamos cambiados. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue expuesta, lo que tú me has dicho que lo digas, lo digo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Dios, pero cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones, Dios, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Dios, a tomar medida justa, medida sabia, medida grande, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Tú no quieres que nadie se pierda, Dios, pero tampoco que vivamos en lo almático, Señor, pero tampoco expuestos al mundo, Dios, pero también, Dios, que nos levantemos en la parte financiera, que nos levantemos, Señor, a tener un nombre que sobre todo nombre totalmente, Dios, que esa verdad tuya y ese nombre tuyo siempre sea edificante para mi casa, mi vida, lo que soy y represento, que no echemos en saco roto tu buen nombre, Dios, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que trae multitudes y multitudes de cosas para nuestra casa, pero Señor, tenemos que sacarle el sazón, el gusto a esto, Dios, no porque lo tengamos que hacer, no, Señor, sino porque seamos edificados en ti, en el Dios creador, en el Dios hacedor, en el Dios de multiplicaciones y de eficiencia tuya, en el nombre de Jesús. Rompo toda legalidad con la esclavitud, rompo toda falta de conocimiento tuyo en contra de nosotros, Señor, se anula, se cancela y se va al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Ato la venganza, ato el ataque, el contraataque y toda palabra, Dios, deshonesta que salió de mis labios, Señor, que de pronto no la he cancelado, ahora misma queda cancelada, ahora mismo queda sin poder y sin autoridad y la he hecho al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Y allí, Dios, en el tercer cielo, Dios, donde está toda nuestra autoridad, donde nuestro abogado, el Señor Jesucristo, está siempre 24/7, Dios. Escucha, Dios, nuestras peticiones, nuestras súplicas, Dios, y enséñanos a despactarnos, enséñanos a quitar todo dominio de las tinieblas, Dios, porque tu buen nombre y tu palabra nos enseña, Dios, para llevar eficiencia de que somos hijos e hijas de Cristo por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque. Señor, atamos, Señor, a Dios y a sus principados en el nombre de Jesús. Todo lo que venga en contra de la violencia, en contra, Señor, de los accidentes contra nuestra casa, nuestras vidas y nuestros seres queridos, lo dejamos por el piso y lo echamos al abismo y sin retorno, declarando vida y vida de Jesucristo. Bienvenido mi hermano, mi hermana que están ahí. Bienvenido Rafael. De verdad que es un privilegio que esté por acá y que la gracia y la bondad de Cristo lo acompañen este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos mañaneando con Dios mañana nuevamente con la ayuda del Señor y que la gracia y la bondad de Cristo venga a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra esposa por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.